hay que tener cuidado con los emprendimientos, es decir... La piscina, el gimnasio y lo que es una pista polideportiva, una instalación deportiva... Es decir, sobre todo a la hora de elegir un local, que te puede llevar a la ruina. Yo hice deporte desde siempre, desde el inicio. Empecé. El que podáis descartar o no el local ya te ahorra el centro de entrenamiento personal que había anteriormente, estaba ilegal, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Talento pero con Ganas. Hoy tenemos a un pedazo invitado con una trayectoria tremenda que ha pasado de estar en el Consejo Superior de Deportes, en la Federación de Atletismo, ha hecho un montón de pistas de atletismo, de instalaciones deportivas y ahora tiene su propio negocio para tramitar licencias, tanto Inditex como cualquier espacio comercial que lo requiera. Así que, sin más dilación, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, bien. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Me alegro, pues siempre hago la misma pregunta cuando empezamos. ¿Tú has sido más de talento o de ganas? De ganas. De ganas. ¿Y crees que para, en este caso, tener éxito como has tenido tú, es más importante tener el talento o esas ganas? ¿O una mezcla de ambas? Las ganas con talento. Te quiero decir que talento solo está muy bien, pero hace falta la rabia para la acción y siempre ha habido acción, sí. Has sido atleta profesional y bueno, pues cuéntanos un poco tus inicios como atleta en el sector del deporte, luego tu paso por la arquitectura y cómo esa combinación entre deporte y arquitectura han, en este caso, tenido una trascendencia importante en tu vida. Atleta profesional, no, porque eso no lo éramos en aquel momento. Intento de, ¿no? Era un intento de ser atleta, pero no teníamos una estructura suficiente como es ahora, que ahora hay toda la tecnología a disposición de los atletas. Pues entrenábamos como un poco como podíamos. Yo estaba en la escuela Bueno, yo hice deporte desde siempre, desde el inicio. Empecé en el colegio saltando triple salto, luego fiché por el Deportivo de La Coruña de atletismo y hacía 100, 200, 400... 4x100, longitud, triple y vallas. Y cuando había una competición de clubs, hacía todas esas pruebas. En el INEF, por ejemplo, hacíamos por la mañana competición de clubs y por la tarde competición universitaria. Uh-huh. Yo me cambiaba la camiseta del deportivo por la de arquitectura y lo que había hecho por la mañana lo volvía a hacer por la tarde. 100, 200, 400, 4x100. Es decir, era el juego y la acción completamente. Empezamos ya a conseguir a mí me seleccionaron allí a través de Carlos Álvarez, empecé a saltar longitud, pero luego me pasé a las vallas. Y entonces, bueno, ahí fue todo el desarrollo deportivo mío, fue en vallas. Joder, Carlos Álvarez, ¿te puedes creer que ha sido mi profesor? Carlos Álvarez del Villar. Profesor Ajá. del INEF, súper entrenador físico, realmente hacía una preparación física sensacional, estuvo en el Rayo Vallecano en la época de Di Stéfano, él preparando también al Rayo Vallecano en aquella época heroica que el Rayo era el Super Rayo. Sí, ha sido profesor mío, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues vallista, que realmente esa era mi prueba. Es decir, yo mentalmente pensaba, ¿cómo empecé en vallas? Pues en arquitectura me dijeron, oye, mira, vas a saltar longitud, hemos hecho un club y tal. Longitud. Y yo digo, no, yo quiero vallas. No había corrido nunca vallas. Y me dice, no, pero tenemos uno que hace 16-16. Y yo digo, no, yo tengo mejor marca. No tenía marca. Salí en la ciudad universitaria, en la pista universitaria que era de ceniza, hice 15-5, que era récord gallego, se lo digo a Carlos Álvarez y me dice, no, se han equivocado, no puede ser. A la semana siguiente hago 15-4, me dice. Me fui allá al Campeonato de España y quedé tercero. Y al año siguiente hice récord de España. Y bueno, a todo eso en la escuela ya empecé haciendo temas de instalaciones deportivas, porque una empresa alemana que tenía que hacer los planos del Palacio de Deportes me encargó hacerle el diseño de la pista. Me pagaron 1.500 pesetas, que era lo que yo les pedí porque quería comprarme un libro de Stirling que costaba 1.500 pesetas. Es decir, que gracias a aquella pista yo tuve un maravilloso libro de Stirling. Uh-huh. Y bueno, y luego ya pues
relación con los polacos que vinieron a Madrid, nos enseñaron 2 o 3 ejercicios para mejorar y entramos ya en competiciones europeas. Pero era un entrenamiento muy amateur, es decir, yo estaba en la escuela, hacía proyectos, me iba a entrenar, me iba a la escuela, no estaba en la residencia Blume. Bueno, era más amateur. Más amateur, sí, más de sensación de disfrutarlo, ¿no? ¿Y ese aprendizaje deportivo cómo ha influido luego en tu época de arquitecto? Me decía mi socio, hicimos un estudio de arquitectura, un socio me dijo, estabas haciendo clientes cuando estabas pasando vallas. Porque cuando llegó ya las comunidades autónomas, los nuevos ayuntamientos y todo eso, pues la mayoría de los concejales de deportes eran antiguos deportistas y teníamos relación, nos conocíamos mucho. Y como yo además asesoraba en aquel momento a la Federación Española de Atletismo, cuando estaba Juan Manuel de Hoz, de presidente, y José Luis era el secretario, pues hicimos un plan nacional de pistas de atletismo, el Informe Cero. Nos estudiamos todas las pistas de atletismo que había en España, hicimos un archivo, presentamos una planificación de toda España para pistas de atletismo en función a la población. Claro, eran instrumentos muy rudimentarios. No es como ahora que tienes ordenadores y puedes hacer imágenes y todo. No, nosotros lo hacíamos pues con máquina de escribir, cortábamos en planos la zona de la provincia de Soria, la provincia de no sé qué, estudiábamos las poblaciones y hacíamos todo muy artesanalmente. Hicimos un buen informe. Ese informe, hicimos una ponencia en el Consejo Superior de Deportes. Yo hice ponencia sobre ese informe. Y de ahí, pues ya tuve relación con la Junta de Castilla y León y entré en la Dirección General de Deportes de Castilla y León cuando se montó la Dirección General de Deportes. Y era el control de las 9 provincias sin instalaciones deportivas. Uh-huh. Y bueno, pues, y como sabíamos, empezamos ya antes de eso, hicimos un viaje, mi aparejador Eduardo Pinedo, hicimos un viaje por toda Europa para ver estadios. A través de la federación nos puso en contacto con todas las federaciones de varios países y fuimos a ver estadios, fuimos a ver pistas, empezamos a ir a Alemania a ver instalaciones, las fábricas, los materiales, y eso nos permitía ya tener un conocimiento bastante amplio de las instalaciones. Además teníamos un equipo con Guillermo Ortego, Juan Gómez Cuesta y Fernando Andrés, que eran los arquitectos que entraron en el Consejo Superior de Deportes, hicieron las revistas, hicieron toda la normativa en el Consejo Superior de Deportes y entramos en algunos concursos, formando equipo, concursos que podíamos haber ganado y no se ganaron. Uno de ellos era una ciudad deportiva para el Real Madrid, que la hicimos con Dragados. Dragados nos montó una oficina, venía Joaquín Puyol de Barcelona, que era un arquitecto que era olímpico en natación y las piscinas del Mundial las hizo él, con Guillermo Ortego, que ya no estaba en el Consejo, y nosotros, que teníamos un equipo en Coruña muy bueno, éramos 3, Luis Gorozarri, que era mi socio, un arquitecto brutalista de mucho talento, Eduardo Pinedo, que era un aparejador súper genial, y nosotros, y ese concurso había 4 jurados. Ganamos el primero, ganamos el segundo, ganamos el tercero y el cuarto, que era el jurado que tenía que firmar el resultado del concurso, no pudo reunirse por un trámite administrativo que se había hecho mal o lo que fuera y nunca se llegó a realizar. El terreno era donde están las torres de Florentino. Sí, era un súper proyecto, pero bueno, eso fue uno de los proyectos que no hicimos, pero bueno, yo estaba ya, era la vorágine de instalaciones deportivas. En el momento que llegaron las comunidades autónomas y se ganó la Olimpiada de Barcelona, pues ya todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, había un boom de instalaciones deportivas en este país. Instalaciones deportivas, simposium, ferias. Es decir, en cada ciudad, cada mes había una feria, y iban todas las empresas, empezaba a traer ya material de Alemania, se hablaba ya del Spurtan, de todos los materiales de suelo, Respurtan, Resisport, el Mondo, Sportflex, el Hamburger, que era el de los pabellones de deportes. Claro, los pabellones de deportes en aquel momento, en los años 70, eran suelos de cemento, de hormigón, paredes de bloque, una mala cubierta,
Pero claro, ese pabellón que costaba 40 millones de pesetas, ibas a Alemania y estaba presupuestado en 500, porque ya tenía una normativa, la Normadin, con los materiales maravillosos, tenían todo normalizado, cómo eran los vestuarios, cada pista, cómo tenía su almacén, cómo estaba dibujado. Es decir, tú sacabas los aros y los tenías que dejar donde estaba, porque estaba todo ya normalizado. Es decir, no era un almacén todo... No, todo estaba organizado. Las cerraduras como eran, para que no te engancharas, cómo se diseñaban los vestuarios, cómo estaba todo pensado para la limpieza y todo eso. Fuimos aprendiendo y ya las empresas empezaron a traer material de Alemania. Íbamos a la Feria de Colonia a través de la asociación IAKS, que era una asociación de instalaciones deportivas que montaba un ferial y un congreso cada 2 años en la ciudad de Colonia. Nosotros íbamos allí, veíamos todas las exposiciones, llegabas con una maleta llena de cosas, de materiales que no teníamos en España, las empresas empezaban a importar, y entonces en ese momento, pues, querías un material de no sé qué, sabías que fulanito te iba a traer. Hicimos un viaje con Nosaga, que era una empresa de gimnasia, de 3 gimnastas que habían sido internacionales de la gimnasia en España, y entonces ellos traían el material de Alemania. Hicimos un viaje con ellos exclusivamente a ver centros de alto rendimiento de gimnasia. Vimos cómo eran los fosos de entrenamiento, cómo eran los tatami, los pasillos de carreras, tenían cámaras para grabar y descomponer luego el movimiento de los saltos. Nos decían los de Nosaga, fíjate cómo es el tatami. En España llamamos salto mortal porque si te caes te matas. Pero aquí ya ves cómo son, porque estaba todo pensado para que nadie se lesionara. Y entonces era continuo, piscinas, claro, o sea, pabellones. De todo, ¿no? Pistas polideportivas, vestuarios, zona de aguas, todo. Todo eso. Claro, es que lo que me gustaría encuadrar un poco a la gente es que en este caso la relación que he tenido con Jorge, y por eso he contado con él para el podcast, y de hecho se lo agradezco un montón, es porque él al final ha sido un referente en la introducción de equipamientos e instalaciones deportivas en todo el boom que ha tenido este país, y sobre todo en el sector público. Pero que me comentó en un café que tras una crisis, la de 2008, se pivotó y se dejaron de hacer este tipo de instalaciones, y entonces entró al sector privado. A partir de entonces, montó una agencia de tramitación de licencias, y en este sentido ahí nos conocimos. Entonces, ¿cómo fue un poco esa época ya de los 2000 hacia el 2008? Y luego, pues, esa experiencia que tuviste al cambiar de sector. Pues mira, del 2000 al 2008 fue una época para nosotros maravillosa, porque ganamos el concurso de Alcobendas, un complejo de instalaciones deportivas con 2.500 metros de agua, de lámina de agua, chorros, ríos, piscina de olas exteriores e interiores, varias salas de gimnasia, fitness, pádel. Es decir, fue un complejo importante, pabellón de deportes y campo de fútbol que no se llegó a hacer precisamente por llegar al 2008. Al llegar al 2008 veníamos de hacer en Sevilla el Mundial de Atletismo en la Cartuja, el Estadio de Huelva y para los iberoamericanos. Y entramos en el 2008, donde se paralizó todo, donde las comunidades autónomas, los organismos oficiales, ayuntamientos dejaron de hacer instalaciones. Los concursos ganados se paralizaron, los que habíamos ganado, los que teníamos en fase también, y realmente nos quedamos ya sin hacer obras deportivas. Aunque yo luego enlacé alguna cosa, hicimos la pista de Orense, la pista cubierta de Orense, algunos campos de fútbol, no sé, y alguna otra cosa más por ahí. Gallur también, ¿no? Gallur, sí. Una pista cubierta de atletismo. Sí, la pista cubierta, ahí asesoramos porque hicieron un concurso y bueno, había un anteproyecto y hubo que hacer el diseño del anteproyecto y mantenerlo. Nosotros no lo manteníamos y bueno, como no lo manteníamos, pues es como si no hubiéramos cumplido las bases del concurso. Pero luego me pidieron asesoramiento y estuvimos pues con todo el desarrollo del proyecto. Llevamos en el
en el 2004 hicimos la pista cubierta del Palacio de Deportes de Madrid. Ajá. Cuando se inauguró el pabellón de deportes de Madrid, el nuevo, ya no sé cómo se llama, porque van cambiando de nombres. El Wi-Fi Center. Ahora se llama Movistar. Bueno, pues ese pabellón pues no llevaba pista de atletismo, pero como estaba concedido el europeo de atletismo, ahí pues tuvimos que hacer una pista elevada a 4 metros, porque la pista del pabellón de deportes es más pequeña que el desarrollo de una pista de atletismo. Ujú. Entonces tuvimos que subirla para tapar parte del graderío. Con eso tuvimos que hacer una plataforma a 4 metros de altura. O sea, ¿es posible instalar una pista de atletismo en el Movistar? Sí, pero montando una plataforma a 4 metros de altura. Y entonces hicimos esa pista de atletismo, que fue del Mundial, que luego se desmontó y se llevó al Gallur. Ah, vale, vale. Esa pista de atletismo se hizo desmontable para guardarla y poderla volver a utilizar. Y entonces se montó en Gallur. Entonces tuvimos que hacer, todo ese montaje y hemos hecho ahora el Campeonato de España y hacemos el meeting la próxima semana, el meeting internacional. Pero llegamos al 2008 y porque ya habíamos hecho anteriormente, desde el 93, teníamos una sección en el estudio de retail, de tiendas de ropa. De ropa. Porque Inditex nos solicitó nuestros servicios. Y empezamos, ¿Amancio? No Amancio, los que llevaban las obras en aquel momento. Y empezamos a hacer tiendas en una época que, el inicio de Inditex, que hacía una tienda al año, 2, al año siguiente 3, y acabaron haciendo 365 tiendas al año. ¡Qué barbaridad! Y claro, el ritmo es un ritmo muy acelerado. Frenético. Hay plazos para todo, para no sé qué, para el informe, todo es con plazos. Era una época difícil con la administración porque se tardaban las licencias y, luego llegó la declaración responsable, que era muy ágil, y ahora ya estamos en una fase intermedia de declaraciones responsables con una agilidad intermedia. Es decir, está un poco más... se exige mucho más, los proyectos de entonces eran mucho más fáciles de hacer, ahora con toda la normativa hay que presentar cantidad de cosas, la exigencia es muy alta, no solo de la administración, sino de Inditex, que cumple con todo, quiere cumplir con todo y tenemos que cumplir con todo. Y en esa época, pues seguimos trabajando en retail, hicimos muchas cadenas comerciales. Tenemos 2 estudios, uno en Madrid y otro en Coruña, porque montamos una sociedad en el año 2019 de 3 socios. Y entonces hay uno de los socios que está en Coruña, con el estudio original, que era donde estábamos al principio. Yo vivía en Coruña y de allí toda la semana, el lunes llegaba con billete de avión aquí y viajaba pues por donde fuera, porque hacías la primera piscina en tu ayuntamiento, pero la segunda piscina ya no podías hacerla allí, había que hacerla donde fuera. En cualquier ciudad de España. Claro, y yo en aquel momento, hubo un momento que estaba en la Junta de Castilla y León trabajando, llevando la Dirección General de Deportes. Iba desde La Coruña en tren, llegaba allí por la mañana, me sentaba, revisaba todos los proyectos, visitaba las provincias que había que visitar, estaba 2 o 3 días y estaba. Un día me piden el carnet de identidad para una gestión. Y entonces yo tenía en aquel momento el carnet de identidad en Segovia, porque estaba empadronado en Segovia, porque mi mujer es de Segovia. Entonces me dice, ¿vives en Segovia? Y digo, no, vivo en Madrid, porque ya vivía en Madrid. ¿Tienes el estudio en Madrid? No, tengo el estudio en La Coruña. Entonces me dice, vamos a ver, tío, trabajas en Valladolid, vives en Madrid, tienes el estudio en La Coruña. Cuando te llamo, o estás o en Barcelona o en Tenerife, ¿cómo vives? Y yo, pues no lo sé. Llegaba un momento que andaba por todas partes durante toda la semana. Y cuando llegó esa época ya me estabilicé, ya no había que ese tipo de viajes y nos dedicamos ya exclusivamente a temas a todo. De cualquier manera seguimos haciendo de todo. En fin, porque en esa época que se paralizó todo, de cualquier manera hicimos varios campos de fútbol, de césped artificial, para la administración. Pero seguimos haciendo, hemos hecho hace poco un centro de escalada en Coruña. Y y tiendas de todas las cadenas, prácticamente.
Claro, es que yo lo que le voy a contar un poco a la audiencia es cómo conocimos a Jorge. En nosotros, los centros de entrenamiento personal, AFIT Club, bueno, pues queríamos montar un segundo centro, ¿no? Entonces, vimos un local en calle Trafalgar en el que, bueno, pues el agente inmobiliario nos lo enseñó, nos dijo que había estado un centro de entrenamiento personal anteriormente, con lo cual era muy sencillo, simplemente con un cambio de titularidad tendríamos la licencia. Entonces, bueno, pues yo como no desconocía un poco el tema, dije, vale, pues fenomenal. Me recomendaron en la gestoría una arquitecta que, o por desconocimiento o por lo que sea, nos dijo, sí, sí, esto te lo tramito yo y ya está. Entonces llegamos allí, desembarcamos, empezamos a captar los primeros clientes, ya tenemos una facturación bastante seria y llega un día y entonces nos dice el ayuntamiento que ahí no podemos estar porque no tenemos la licencia. Y digo, ¿cómo que no? Si simplemente había que hacer un cambio de titularidad. El arquitecto se lava un poco las manos y entonces, menos mal que conocimos a una trabajadora de Jorge, que es Crisena, que es arquitecto y que nos ha gestionado la licencia y los proyectos del resto de centros que hemos abierto, y nos dijo, mira, he estado haciendo una consulta y es que el centro de entrenamiento personal que había anteriormente estaba ilegal, no tenía la licencia y hay que presentar un nuevo proyecto. Entonces, bueno, pues se presentó un nuevo proyecto. Dimos también con una china en el zapato, que era con una AECLU, que es un organismo, corrígeme si me equivoco, un organismo del Ayuntamiento de Madrid que gestiona las licencias. Y nada, que no conseguíamos la licencia porque teníamos que cambiar fachada porque no cumplía por patrimonio, accesibilidad, una cosa en sótano y tal. Con lo cual, bueno, pues no sé, tomasteis una decisión en el estudio y dijisteis, nada, vamos a presentar con la ECLU que nosotros trabajamos un proyecto nuevo y lo vamos a justificar así, 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 ¿no? Así que, bueno, ha sido una bendición porque ellos, aparte de tener un conocimiento normativo de equipamientos y de partners, ya sea constructoras y todo el mundo en este sector, pues ya nos han gestionado ese problemón. También nos han gestionado en Alonso Cano un nuevo centro que hemos abierto en Villanueva de la Cañada. Y entonces ha sido un milagro conocerles porque gracias a eso pues AFIT Club ha podido crecer y sobre todo el poder dormir por la noche tranquilo, de poder hacer nuestro trabajo y nada, el poder tener la licencia con la respectiva normativa. Así que luego también eso nos ha llevado a futuros proyectos como por ejemplo con AFIT Technology, que nosotros montamos gimnasios en urbanizaciones de obra nueva y en hoteles, a que en este caso pues el estudio de arquitectura, joder, pues ya te da el poder tener este pedazo de partner, una tranquilidad de poder hacer proyectos globales, pues con su licencia, proyecto, anteproyecto y construcción y equipamientos, así como la maquinaria. O sea que eh, esta figura creo que era muy importante a la hora de poder crecer como empresas del sector del fitness. Así que, Jorge, te quería preguntar, en este caso, ¿cómo ves el futuro del sector del fitness y cómo ha ido evolucionando del sector público al privado y cómo ves ese futuro? Bueno, pues en este momento hay una demanda altísima en tema de instalaciones deportivas. Es decir, el sector privado está dando una respuesta a una necesidad que se está planteando, y es que las instalaciones municipales están prácticamente a tope. Es decir, es curioso, hay listas de espera para entrar en muchas de ellas. Y entonces, donde hay una gran instalación municipal, pues han crecido alrededor otra serie de instalaciones del sector privado que están dando un servicio muy bueno. Y creemos que además la demanda de la población por, por tema de salud, de gratificación de estar unas horas, por la importancia que se está dando al tiempo libre, que te va a permitir poder asistir, tener un apoyo de gratificación, además física y mental, que es la actividad física, pues en un centro,
pues en todos los que se están montando. Tener entrenadores personales que tienen un futuro muy grande porque hay mucha demanda. Y yo creo que en este momento el sector privado está en auge, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que nosotros, por ejemplo, creo que, no sé si me comentó Chris alguna vez que has estado incluso en planes urbanísticos, ¿no? Sí. Trabajando. Yo no sé cómo funciona eso, cómo se gestiona un plan urbanístico y ahora, por ejemplo, que en Madrid hay un auge de la zona de Coslada, todo alrededor de Madrid, lo que llaman la M60, está creciendo con urbanizaciones de obra nueva que van con instalaciones deportivas, piscinas, gimnasio. ¿Eso cómo se gestiona? Bueno, eso, los planes urbanísticos tienen su complicación, porque son, como decía alguien, la unidad de tiempo de un plan urbanístico es los 5 años. Es decir, tardan mucho, son complicados, hay que modificarlos, pero bueno, un plan urbanístico ya se hacen reservas de espacios de dotaciones deportivas. Otro tema es cómo se gestiona eso, si lo gestiona el ayuntamiento o lo gestionan los particulares. De cualquier manera, tú en un local a nivel de planta baja y sótano, por ejemplo, en la ciudad puedes hacer un gimnasio, te quiero decir, o una actividad deportiva, siempre que cumplas una serie de normativas correspondientes al plan general y a la normativa de incendios, de código técnico, de distancias de evacuaciones, de aire acondicionado. Es decir, que tú puedes montar sin necesidad de que el terreno sea especialmente de dotación deportiva, porque un terreno así normalmente es para una actividad grande, como de un centro grande, o para un pabellón, o para un centro de piscinas y tal. Pero las actividades que se están desarrollando en la ciudad ahora son en locales. En locales comerciales. Sí, que se están adaptando a la demanda del sector privado, del patrocinador o del empresario que quiere montar un gimnasio, cumpliendo toda la normativa, como estamos haciendo un poco con vosotros, que estáis además, es que es importante. Te imaginas un gimnasio en el centro que da servicio por San María importante alrededor del gimnasio, Sí, una densidad alta de población y eso, en espacios donde a veces ni siquiera hay cercano un parque o una zona de alta densidad, ¿no? Está muy bien. claro, es que, o sea, yo lo que me refería, Jorge, es que ahora, por ejemplo, las urbanizaciones de obra nueva incluyen, incluso dentro de la urbanización, la piscina, el gimnasio y lo que es una pista polideportiva, una instalación deportiva dentro de las urbanizaciones, que me imagino que antiguamente esto ni se planteaba, claro. No, pero ya en los años 25 en Alemania ya hicieron un plan nacional de pistas de atletismo. Tú vas en avión por Alemania y estás viendo un pueblo y tiene su pista de atletismo, su pabellón, sus piscinas, no sé qué, y un caminito que une con el otro pueblo que tiene su pabellón, su piscina, no sé qué, y otro caminito. Es decir, que ya se planificaba en aquel momento todo eso que nosotros hemos empezado a hacer y estamos bastante dotados en este momento, a nivel de pistas de atletismo y de pabellones y de instalaciones públicas, aunque se siguen haciendo porque la demanda cada vez es mayor. Claro. Es mayor porque como existen y se conoce, pues más gente. Cuando se hizo el GoFit, yo fui a una reunión de una concejala en una asociación y la gente protestaba porque les parecía que les quedaba un poco lejos el GoFit, que estaba en la calle Islas Filipinas. Es decir, que ya estaban demandando que hicieran otro más cercano a sus casas. Bueno, pues esa es ese es el crecimiento, demanda. Sí. Lo que hablábamos un poco fuera de micro es que, claro, en este caso los entes públicos ven como que eso ya es una inversión bastante importante, además de personal, y no, en este caso, la demanda es mucho mayor a esa oferta pública, ¿no? Entonces, de ahí el crecimiento un poco de instalaciones deportivas o oferta deportiva con franquicias de gimnasios, de entrenamiento personal, de entrenamiento funcional, crossfit, o escalada, o hay boxeo, hay un montón de... un auge ahora del sector privado. Lo que hace a veces la administración es hacer un concurso y hacer una cesión del terreno durante no sé cuántos años.
se presenta una empresa, hace la instalación, tiene una concesión del terreno, la explota a unos precios que marca el ayuntamiento. Y entonces, porque claro, así funciona muy bien, porque la administración no se carga a lo mejor de personal que tendría que tener allí al frente de eso, con lo cual le supone un coste. Claro, privatiza la gestión, sí. Claro, pero hizo una gestión que está muy bien. Te quiero decir que la demanda, lo poco que conozco es que funciona muy bien en ese tipo de instalaciones, con los servicios que da, con la cantidad de actividades que hay, a dónde puedes asistir, es decir, tienes unos horarios muy amplios, una diversidad de actividades, es decir, que está perfectamente planificado y funciona muy bien. Sí. Y ahora, por ejemplo, en el estudio, ¿cómo ves el futuro del estudio? ¿Seguiréis, supongo, con retail, no? Porque Inditex os da mucho trabajo. Bueno, estamos haciendo un poco de todo. Es decir, que quieras que no, te van llegando y vamos, decir, nuestra especialidad que estábamos a tope era con el tema retail, pero estamos ahora mismo con clientela de todo tipo. De todo tipo, sí. ¿Y proyectos deportivos veis que pueden ir? Proyectos deportivos no. Es lo que no... No me refiero a proyectos deportivos públicos como hacíais antes. Me refiero a privados. Sí, privados, sí. O sea, veis que el sector apunta a que os lleguen proyectos de privados deportivos. Sí, deportivos, sí. Y hemos hecho salas de ballet, fíjate, de baile. Salas de ballet también. Sí. Para que en este caso el oyente pueda decir, joder, pues yo quiero montar y que no cometa los errores que cometí yo, quiera montar un centro de entrenamiento o lo que se le ocurra a nivel deportivo, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer obligatoriamente? Lo primero es hacer un informe por ejemplo, tú ves un local, oye, me gusta este local, la situación, voy a tener clientela, porque te has hecho un estudio. Entonces, se debe hacer un informe del local. Cuántos metros tiene, qué alturas tiene de techo, cómo es la estructura, cómo es la posibilidad de aire acondicionado, de las condiciones que tienes tú, el de gimnasio de renovación de aire, por dónde lo vas a sacar, si es posible, si puede ir a fachada, depende del volumen, o si puede ir a cubierta, si no puede, si hay problemas, cómo son las evacuaciones, si tienes distancias de salida, es decir, hacer un informe con toda la normativa que va a tener que cumplir. Si el edificio está protegido y hay que hacer algo en fachada y se va a ir a patrimonio, es decir, hacer un informe completo de metros cuadrados, superficies, estado anterior, es decir, licencias anteriores, qué licencias tiene el local, en qué situación está. Esta zona de aquí es un patio cubierto que no está en licencia y hay que descubrirlo porque originariamente no es... Es decir, hay una serie de cosas que van a condicionar el local y la agilidad en la concesión de la licencia y de que se pueda llevar a cabo. Porque te puedes encontrar que tienes 40 metros cuadrados que están ilegales, por lo que sea, porque se ha montado un patio atrás o que no puedes colocar... Hay casuísticas. Claro, hay mucha casuística. La fachada está protegida y entonces tú estás pensando en una inversión de un alquiler de tanto al mes, y que vas a hacer una obra de otro tanto, pero resulta que la fachada está protegida y hay que tirar toda la anterior, reconstruir la nueva, y eso es un monto de coste alto y de plazos de ejecución y de plazos... Bueno, ese informe es fundamental. Te lo quiero decir de la misma manera que tú harás un informe para no poner una sala de entrenamiento en una zona que no va a venir nadie porque no hay demanda, no lo sé. Pues eso es lo primero. Sí, me alegro que me lo digas, porque es que eso puede ahorrarte miles de euros. Porque el que podáis descartar o no, el local ya te ahorra el tener que hacer cualquier obra o historia. O seguir adelante sabiendo que no tienes los metros que tienes, o que vas a tener... Es decir, que te va a hacer más coste de lo que tenías pensado. Si tú tienes un empeño especial en esa zona, pues calibras perfectamente lo que tienes y podemos darte unos plazos. Es decir, esto va a ser tantos meses aquí, tantos meses de ejecución, no sé qué, y además si va a patrimonio porque es un edificio de protección integral, pues son 8 meses más. Y todo eso te supone que estás pagando un alquiler o que pides una mora de alquiler al propietario porque vas a tener un tiempo, o desglosas el proyecto de forma que puedas hacer una actividad teniendo pendiente de hacer otra parte de la obra porque va a tardar más. Bueno, hay muchos caminos, ¿no?
Esto es fundamental antes de firmar cualquier alquiler o cualquier Claro, porque te puedes compromiso. arriesgar a lo mejor en un local, pero si ya vas montando varios locales, no puedes tener un problema aquí, otro problema en el otro. Es decir, Y es... más o menos para que la gente tenga una horquilla, ¿eh? Una horquilla. ¿Cuánto valdría este estudio de viabilidad? Más o menos, en una horquilla, porque me imagino que dependerá de la zona, Sí. los metros. Bueno, ese informe lo hacemos normalmente, sí, tiene una media de 1.200, 1.500 euros. Ujú. Porque nos supone ir, medir el local, levantar los planos, volver a medir porque no te cierra el local porque la esquina está. Porque además normalmente el plano, incluso cuando tienen licencia, no corresponde a veces a la realidad de la obra. Tienes que ir a verla y dice, no, ya tengo los planos, tengo licencia anterior, pero resulta que los tabiques que figuran aquí no se hicieron. Es decir, que hay cambios. Y eso en Entonces, Madrid. eso en Madrid. Tienes que Claro. medir, tienes que, no sé, tienes que hacer los planos, ver las secciones, el estado constructivo, todo eso lo tienes que hacer. Ir a la normativa, comprobar. Es decir, tienes que hacer un estudio muy exhaustivo que nos lleva, pues, No, un no, por tiempo. supuesto. Y si el local es en Málaga o en Barcelona o donde sea, pues. Y a veces es muy barato eso, No, no, porque te ahorra. para mí lo es, porque te ahorra miles de euros en la No, no, firma. y te ahorra problemas. Vamos, nosotros hemos salvado situaciones muy complicadas gracias al informe. ¿Qué dices tú? Oye, este informe le ha valido a la propiedad millones. Totalmente. Es que es. Reunión que te llaman y dicen, no vayas a la reunión si no, y no digas nada de lo que no estés absolutamente seguro, tío. Porque nos estamos jugando muchos millones. Y entonces tienes que ir a una reunión sabiendo lo que vas a decir, porque depende de lo que digas tú, si invierte o no se invierte ahí. Claro. Y eso, Es que, claro, a la hora de firmar un local, una reserva de ese local, una carencia, un obligado cumplimiento a lo mejor de un año, más a lo mejor una obra o lo que sea, es que este informe es clave porque dices, ¿se puede hacer esto o no? ¿Se puede conseguir esta licencia o no? Entonces yo lo he aprendido a base de leches, de 2 leches que me he metido, de decir, informe de habilidad, lo primero. Nos queda claro. Segunda parte. ¿Cuál sería? ¿cuál era la segunda parte? Pues la Perdona. primera se hace el informe de viabilidad, Bueno, la lo segunda tenemos parte claro, sí. ya el siguiente Vale, paso. la siguiente parte. Nosotros hacemos, no lo sé, hay gente, hay empresas que tienen pues incorporado dentro de ellos una imagen. Una imagen corporativa. Una imagen corporativa que nos la puede facilitar, es decir, no, nosotros la fachada queremos esto, los materiales, e interiormente vamos. Entonces nosotros con eso, lo que ellos nos mandan, montamos una distribución cumpliendo con todo. A lo mejor tenemos que corregir a lo que nos mandan ellos porque les decimos no, porque aquí te falta esto, te falta lo otro, o para poder que esto te den licencia tenemos que suprimir esto, es decir, tenemos que hacer algo, un documento en el cual nosotros sepamos que de alguna manera nos van a decir que sí, o casi sí. Te quiero decir que a veces, como la ley también se interpreta, tú puedes Totalmente. interpretar, te puedes encontrar técnicos que se leen los planes generales o la normativa para no darte licencia. Pero puede haber otros técnicos que se lo lee para Que son más darte flexibles. licencia. No, no es que sea más flexible, es que hay cosas muy interpretables en la ley. No llegas a entender, a veces lo lees y lo vuelves a leer y dices, ¿y esto? Y dices, bueno, lo voy a interpretar de esta manera. Y entonces, que me favorece, pero sin saltarte la ley, te quiero decir, es una interpretación. Entonces, a veces eso te lleva a que que mandan un requerimiento. Esto no se puede cumplir por esto y esto. Y tú puedes responder diciendo, no, pero tenemos esta documentación anterior de esto, otro y tal y cual, y entonces lo estudian, nos vuelven a insistir, nosotros podemos decir, hay un tiempo ahí en el que te puedo decir que salimos adelante siempre. No, no, te entiendo En los momentos más perfectamente. difíciles Saléis. hemos salido adelante, sí, de eso de decir, esto, pues venga, vamos a salvarlo, y lo salvamos. Vamos, tenemos historias ahí para... Cuéntame la más chunga, venga, ya que te has puesto. El Mira, caso más riesgos. difícil. Riesgos al principio, en los años, bueno, luego mientras no se solicitaban licencias en las juntas de distrito, tenías proyectos, a lo mejor 10 o 12 que estaban ahí sin licencia porque no acababan de tramitarlo, porque no sé qué, y entonces andabas siempre con la angustia, porque ahora no, pero en un principio las tiendas, la gente no podía estar esperando un año una licencia o 2 años, entonces se tiraba para adelante. Y
en un edificio que estábamos haciendo, sin licencia. Llegó la policía y digo, hombre, estaba yo. Digo, menos mal que habéis venido y tal. Y se quedan así los guardias. Venimos a por la licencia. No, hombre, yo pensé que vosotros me traíais la licencia. Yo no la tengo. La tiene el técnico municipal. El de la segunda planta la tienen en su cajón. Ir allí, pedírsela a él y me la traéis porque yo no he conseguido que me la dé. Y los tíos se fueron. Joder. Conseguimos que se fueran. No es normal. Eso ya no. Y eso ya ahora no. A ver, nosotros hemos tenido una chunga, de que venía la policía, vino, oye, lo cerramos, no, joder, tenemos el papel con el trámite del ADR, lo tiene el técnico, por favor, pedíselo al técnico. No, pero es que no me lo ha subido al programa, que tenemos cruzado el ayuntamiento con nosotros, la policía. Ah, vale, pues bueno, me lo tenéis que presentar antes del viernes, llamando Chris a las 9 de la noche, oye, necesitamos o sea... Son circunstancias complejas, pero bueno, sí, pero bueno, se salvan los temas, porque además ahora mismo, vamos, cumplimos perfectamente. Te quiero decir que se nos ha facilitado la labor. Te quiero decir que antes era muy difícil porque se tardaba mucho en el tema de licencias. Cuando se instauró el ADR, la declaración responsable, maravilloso. Era, entregabas el proyecto y en plazo de 15 días estaba ya funcionando. Ahora mismo el plazo es un poco más largo, pero estamos bien. Tengo que decir que estamos bien dentro de los plazos con las declaraciones responsables, porque sabemos que hay unos plazos y los cumplimos, los cumplen los organismos y sacamos las licencias adelante. Joder, lo que has comentado, que eso sí que me parece curioso y a nosotros nos ha pasado, es que efectivamente, o sea, trabajamos con vosotros con el dossier corporativo, ¿no? Y por ejemplo, me imagino Zara, que siempre tú ves un Zara y parece igual en todos. Pero nosotros, por ejemplo, en Trafalgar, se pueden poner letras corpóreas por fuera, se puede poner un vinilo, pero no se puede iluminar, a no ser que sea un banderín, pero sí se puede iluminar porque cumple, porque el edificio de enfrente está no sé cuántos metros, pero en Alonso Cano no, porque el edificio de enfrente está... Entonces, por ejemplo, un Zara, ¿cómo sale? Porque nosotros no podemos ser siempre exactos igual. O sea, la gente siempre ve nuestro... Las tiendas tampoco, ¿eh? Las tiendas tampoco son exactamente iguales. Ahora mismo hemos hecho una tienda que no es de Inditex, pero que va a patrimonio, y patrimonio no nos acepta los materiales que hemos metido dentro de la tienda. No se acepta patrimonio, los materiales, madre mía. Ni el suelo, ni las paredes, ni la iluminación, ni nada. Entonces, pues tienes que cambiarlo todo. Pero antes de hacerlo, ¿por qué? supongo. Porque el edificio tiene un nivel de protección que está las Cibeles y luego está el edificio por decirlo de alguna manera. Son edificios de nivel de protección muy alto. Entonces, depende de las zonas. Hay áreas de Madrid que tienen unos condicionantes especiales donde tú no puedes hacer a lo mejor un restaurante ni una cafetería porque estamos en zona ZPA, de zona de acústica, de protección acústica, entonces tienes que estar a unas distancias determinadas de otros locales similares al tuyo, de hostelería como bares, restaurantes, etcétera. La gente no lo entiende, viene y tiene queremos poner una cafetería, no puedes, ¿por qué? No, porque hay una a 80 metros. Hay zonas en que sí puedes hacerlo. Entonces, claro, depende. Hay zonas donde no puedes poner letreros luminosos, donde no puedes iluminar el edificio, es decir, donde si la fachada está protegida, todos los rótulos tienen unos condicionantes especiales, hay posibilidad de meter dentro del propio escaparate una iluminación, un rótulo con iluminación, pero no fuera. Es decir, depende. No, sí, es tremendo. Y eso lo dices en el informe, es decir, que el que va a un local de esto sabe todos esos condicionantes. Que la gente cuando entra a cualquier sitio, por ejemplo, a un Afic Club o entra a cualquier tienda y tal, no sabe los condicionantes que ha habido antes de poder llevar a cabo eso, porque es que yo he tenido hasta un máster de vida en normativas y en arquitectura, de decir, joder, al final un baño tiene que estar a menos de 2 metros de la bajante, el colector, porque si no, no cumple o no vas a tener evacuación de agua grises, o lo que hablábamos de la climatización,
habitación que no puede estar la ventana de arriba a 2 metros y a 2,5 con los viandantes, el boletín eléctrico, o sea, muchísimas cosas. Además, tienes que estar una distancia del local por incendios. Si tú Bueno, la tienes ventana una de puerta, incendios, exacto. tienes que tener una distancia determinada al escaparate o a la entrada del local de al lado, tanto del un lado como del otro, y como lo de los locales de arriba. Es decir, que tienes una serie de normativas que todo eso hay que irlo cumpliendo. Distancias de estás en el fondo del local, si tiene más de 25 metros o no, si hay una salida, si hay más de otra salida, si la salida sale a zonas comunes del edificio porque tienes dentro de tu local una salida al portal, pero entonces tienes que hacer un vestíbulo de independencia por tema de incendios, y entonces tienes que el vestíbulo mide de una manera determinada y te puede estropear pues todas las salas que tienes allí porque te sale un grano. Es decir, que bueno. Sí, es tremendo, hay que conocer perfectamente. Bueno, de hecho, animo a los suscriptores a poner situaciones que os hayan pasado o que queréis resolver, y si necesitáis cualquier tipo de proyecto o licencia, albertopachecopolo.com, y nosotros se lo hacemos llegar al estudio de arquitectura e ingeniería de AZAI, de Jorge Zapata. Así que, nada, Jorge, te quería preguntar a ver si darías algún consejo a algún emprendedor que está empezando ahora, si tienes algún consejo que darle, porque, joder, con tu trayectoria, que es que sigues al pie del cañón, ¿con cuántos años? Cumplo 80 este año. 80 años y todavía. Yo cuando he ido al estudio siempre él está allí en la mesa, está currando, va todos los días, o sea, un ejemplo. Así que, ¿algún consejo para...? Tengo un entrenador personal que me está trabajando la cadera. Está estupendo. Una trocanteritis. Trocanteritis. Mira que me la he aprendido. Una trocanteritis. Trocanteritis. Pero... hasta corres en las subo las escaleras corriendo. Ya estoy... pasada. Sí. Recomiendo a los entrenadores personales. Sí. 84, 80, va a cumplir 80 años. O sea, imagínense cómo está él trabajando, subiendo las escaleras corriendo, a una persona de 80 años que nunca se cuida, que va incluso con bastón, silla de ruedas, o sea, que nunca es tarde, ¿eh? AFIC Club. Yo creo que sí, que es importante. Es muy importante. Cristina, nuestra arquitecta que va ahí, tiene otra energía. Se ha puesto más guapa y tiene una energía mucho más interesante. Sí, fundamental. Bueno, al emprendedor, pues, oye, hay que tener cuidado con los emprendimientos, es decir, el capital que pueda tener, saber invertirlo bien, es decir, hacer cuidado, sobre todo al principio. Luego, seguramente, si ya estás funcionando, pues tener un nivel de riesgo mayor, pero el nivel de riesgo, controlarlo mucho, te quiero decir, sobre todo a la hora de elegir un local, que te puede llevar a eso, lo que dices tú, a la ruina, porque piensas invertir 100 y se te convierte en 300. Y entonces es... Joder, ese es un detalle muy importante y tienes toda la razón. Nosotros pensábamos porque en base a proyecto y tal dices, no, le montamos con 70, pero luego ves que se te complica por lo que sea, por lo que dices tú, pues no cumple, por no sé qué, tienes que hacer no sé cuántos, tal, y al final tienes que tener al menos, no sé cuál es tu recomendación, un margen de un 20%, que se te puede ir, por ejemplo, como se nos ha ido a nosotros, a 90 o así. Sí, no, siempre, bueno, la ley de contratos del Estado, con la que trabajábamos nosotros cuando hacíamos instalaciones deportivas, era un 10 y un 20%, es decir, un reformado de un 20 y un 10. ¿Por qué? Porque nunca lo que dibujas en el papel, al final a veces no se... Claro, porque tiras el tabique que no pensaba que vas a tirar y aparece una bajante allí que no aparece en los planos porque no la tienes, y entonces esa bajante hay que desviarla, o tienes un problema con la comunidad de vecinos que no te deja desviarla y estás parado 15 días, un mes por culpa de que aquello no puedes cambiarlo. Es decir, que surgen cosas. Eso es muy importante, ¿verdad? Siempre hay algo más, siempre hay un porcentaje que puede pasar de un 20%. Sí, mínimo. Vamos. Mínimo. Vale. Pues consejo de emprendedores, control de riesgos, alguno más, la energía que tienes tú, la acción. Trabajar mucho y acción, ¿no? Sí. Muy bien, Jorge, pues nada, no sé si quieres decir algo más, aportar algo más. Pues mira, te voy a contar una anécdota. Sí, claro, lo que necesites. Que se nos apareció la Virgen, por decirlo de alguna manera. Estábamos haciendo, yo hice la pista de atletismo de la Olimpiada de Barcelona. Es decir, fui asesor del Comité Olímpico
Luego me nombraron asesor de AOMSA, que era la empresa municipal que llevaba todo el tema de la Olimpiada. Participé en el concurso de proyectos como jurado. Y entonces ya estábamos construyendo la pista de atletismo. Yo me iba desde Madrid, ya estaba en Madrid, cogía el puente aéreo, iba 2 veces a la semana. Llegaba allí, pasaba el control, todos los días me controlaban el carnet de identidad, no sé qué, hasta que un día me hicieron una entrevista en televisión y entonces a partir de ese momento ya el del control me dejaba pasar. Si no salías en televisión no existías en aquel momento. Entonces, habíamos estudiado las arenas, el tema del campo central. Es un tema de problema de crecimiento del césped. Y habíamos conseguido, sin ser biólogos, ni sin ser agrónomos, ni nada, una combinación que nos funcionaba de maravilla. En Coruña, en el Compostela, Caneda nos encargó un campo de entrenamiento. Tenía el estadio interior hecho un desastre, patatal. Nosotros hicimos el campo de entrenamiento y entrenaban día y noche, estaba perfecto. Entonces en Barcelona estábamos echando el campo central. Yo hice una granulometría de arenas y tal. Entonces yo llego un lunes por la mañana, llego allí y ya está. 40 camiones en cola, 40 camiones allí descargando y medio campo echado. Y entonces yo llego allí, lo veo, y de eso que se me ocurre coger así, hacer así, y se me queda la mano con un polvillo blanco. Entonces yo digo, bueno, este polvillo, y llamo al jefe, digo, ¿por ahí este? No, ¿qué granulometría veis? Mira, me enseñaban la granulometría que venían en los camiones y era la que habíamos pedido. ¿Y esto? Pues no sé qué es. Venga, tráeme un cilindro de metacrilato. Entonces nos trajeron un cilindro de metacrilato, le metimos las capas de arena al cilindro, le metimos el tepe, la hierba encima y echamos agua. Y entonces el agua bajó y de repente se queda paralizada. No drena. Eso se formaba como un cemento, ese polvillo impermeabilizaba las arenas y el agua no bajaba. Tuvieron que, eliminar todas las toneladas que habían echado de arena, hubo que sacarlas. Bueno, pues ese día yo decía, se me ha parecido la Virgen, porque yo podía haber llegado allí. Lo están echando, es la granulometría, me la están enseñando. No sé, fue una cosa de la que digo yo, ¡ay, qué suerte tuvimos! Porque claro, ¿qué pasa? Inauguramos el estadio para el Mundial de Atletismo, 3 años antes. Cayó una tormenta de no sé cuántos litros metro cuadrado. El Reino no pudo aterrizar. El estadio se inundó interiormente por todos lados. Había unas rejillas que entraba el agua por allí que eran de ventilación, la gente se subía a las rejillas, había que apartar a la gente de allí porque no estaban calculados. Es decir, y el campo drenaba, se inundó todo, pero el campo drenaba y la pista de maravilla. Cayese lo que cayera. Cayera lo que cayera. ¿Y cuál era el secreto de ese césped? No, las granulometrías que habíamos estudiado. Claro, tú vas a la playa y cuando llueve, la playa no hay charcos. Totalmente drena. Claro, drena. Entonces nosotros estudiamos todo eso. Y lo disteis con el campo del compost, ¿no? Lo hicimos en el campo del Compostela y luego lo hacíamos en todos los campos. Una granulometría que funcionaba muy bien, muy bien. O sea, made in Spain, ahí. O sea, hecho en España. De experiencia, yo qué sé, un poco, pero es que era facilísimo que que hubiéramos seguido echando las tierras. No es que yo diga, joder, es que... No, fue una casualidad, no sé. Yo considero que aquello fue una intuición... Sí, pericia o... Sí. Eso, de eso me acuerdo, porque yo luego en el Mundial, cuando empezó a llover, yo veía el campo y decía, Dios, qué bien drena. Qué bien drena. Sí, porque si no rueda la pelota, claro. No, pero no es que no ruede la pelota, es que estás en un campeonato de atletismo y si aquello, todos los miles de metros cuadrados de agua se convertiría en una balsa, todo el estadio. Es más, se suspendió, estaba en la salida de los 110 metros vallas y se suspendió la carrera por la lluvia. Pero incluso con el tartán drenaba también. Sí, pero el tartán tiene una pendiente de 1% y va a una canaleta. Y entonces el campo de fútbol drena para abajo, no echa agua hacia afuera. Si no drenara, toda esa agua vendría a la pista. Y la pista, que tiene un 1% transversal, también la habíamos nivelado muy bien. De forma que cuando acabó de llover, el campo estaba mojado, pero no había nada. Se corrió el 110 y se batió el récord del mundo en esas condiciones. Joder. Bueno, pues era... Súper interesante. No, es una anécdota que para mí ha sido...
Súper Muy interesante. importante. Pues, oye, Jorge, muchísimas gracias. Tengo aquí un par de regalitos para agradecerte, Muchas para gracias. agradecerte tu visita al podcast y nada, espero Hombre, que muchas te gracias. gusten. ¿Lo abro aquí o lo, Sí, porfa. lo abro? Vamos, si quieres. Sí, sí, sí. ¿Puede ser una camiseta? Es algo mejor, Algo mejor que una camiseta. bastante mejor. Sí. De hecho, lo puedes disfrutar esta noche con tu mujer. Jamón, Efectivamente, lo has clavado. jamón. Hombre, maravilloso. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, sí, Claro sí. que sí. Bueno, es lo que los reyes en mi casa, para mis hijos, Regalan. les regalamos esto. Pues que lo disfrutes, hombre. Sí, sí, hombre, maravilloso. Ajá. Hombre, es tuyo. Y este es mío, que le he estrenado estas navidades. Pues échame una Así firma. que, no, te le he dedicado. Ah. Te le he dedicado, o sea Mira, que lo que hablamos, perseverancia. que me dices, ¿qué es más importante? ¿El talento? ¿Cuál Hola. era? O las ganas, como Las se llama el ganas. podcast. Sí. Sin talento, pero con ganas. Sí, Yo, sí, sí. para mí, de hecho, el libro se llama Perseverancia, el talento de los que nacemos sin talento. Yo creo que... ¿Pero por qué? ¿Por qué dices nacemos sin talento? Bueno, porque yo lo que creo es que hay gente que es el 1% de la población que tienen un don para algo, es decir, y además son capaces de que ese don lo pueden expresar. Ya sea, por ejemplo, pues Lionel Messi con el balón, Michael Jordan en baloncesto, o Mozart con la música, o bueno, cualquier pintor y tal. Pero luego el resto tenemos que, a base de trabajo, perseverancia y ganas, el poder sobresalir o el poder tener éxito en un cierto campo, ¿no? Bueno, en atletismo pasa igual. Es decir, hay atletas con unas cualidades maravillosas cuando nosotros entrenábamos y hay otros que dices que no llegan y llegan los otros, los que han estado entrenando y se han machacado y han conseguido. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, soy de esos, de que a base de trabajo, leches, levantarse, esfuerzo, lectura, estudio y tal, pues van consiguiendo poquito a poco cosas. Bueno, eso es un talento también, ¿eh? Sí, la perseverancia es un talento de sí. disciplina. Ahí tienes razón, efectivamente. Entonces, instar en esta cultura que tenemos de la inmediatez un poco y de que parece que todo lo tenemos que tener ya, pues bueno, con este podcast y con mi libro, pues aquellos jóvenes que no desfallezcan, que perseveren y que se pueden conseguir cosas. Muy bien, gracias, Alberto. Muchas gracias, Jorge. Nada. Así que hasta el próximo episodio. Un placer.